Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros sustentantes del nuevo ingreso. Me presento, soy el maestro Alan Ferdinando Ruiz Casas. El día de hoy crearé este video para el apoyo a los sustentantes, como lo he dicho, de nuevo ingreso, pero también nos sirve a los docentes que estamos en función y en servicio. En colaboración, pues primeramente con diferentes universidades del ámbito privado como Normales y UPN. Espero y este video tenga un impacto significativo en sus guías de estudio y sea de apoyo para lo mismo. Está pensado principalmente para apoyar a los alumnos que están empezando pues quieren empezar en esta hermosa labor de la función docente. Espero esta es la primera lectura basada o con base en la guía del sustentante. Vamos a analizar el acuerdo 1412-23 por el que se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Bien, empezamos con el artículo de las atenciones de los casos de acoso escolar del artículo 23 al 43. Artículo 23. En los ámbitos de la autoridad educativa local AEL, como es su abreviación, esto se los rectifico porque por ahí en el apoyo y asesoramiento a una compañerita de nuevo ingreso me preguntaba qué era la AEL, que es la abreviación de autoridades educativas locales. Les recomiendo que lean el documento completo para que entiendan las diversas abreviaciones y términos que se van a utilizar a lo largo de este documento. Bien, el ámbito que de atribución brinda atención a víctimas y posibles víctimas de acoso escolar, hay 4 momentos. La detección de víctimas, pues en 4 momentos: la detección, notificación, intervención y el seguimiento. En el artículo 24, la detección de un posible caso de acoso escolar se da mediante la observación y reconocimiento de comportamientos en las educandos que se manifiestan al ser víctimas, espectadores y educandos que realizan conductas de acoso escolar sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, para la notificación inmediata, el esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección. La detección de un posible caso de ciberacoso se da mediante la observación de material multimedia que vulnera a un menor. Es presentado ante alguna autoridad de los planteles educativos. Artículo 24. Todos, el 24, 25, 26, pongan atención. ¿Por qué? Porque se habla sobre la detección, las herramientas y quién lo puede hacer. La detección puede realizarse por las y los educandos, madres, padres o tutores, como por cualquier figura educativa. Esto es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque pueden mencionar quiénes son los encargados de la observación o presentación o realizar la detección de esto, cualquier persona de la comunidad escolar. La detección también surge por los comentarios de las y los espectadores de ese tipo de violencia. Sabemos que de repente por ahí se puede generar algún comentario y a partir de ahí poder hacer un análisis, una investigación de la detección. Ahora, en el artículo 26, la autoridad educativa local promoverá la utilización de guías de observación de indicadores y factores de riesgo para la detección del acoso escolar y el ciberacoso en el plantel educativo, a fin de reconocer las características de este tipo de violencia, documentarla y notificar los posibles casos. Encontramos en el artículo 27 que la autoridad educativa local facilitará a los planteles educativos las herramientas necesarias para la implementación de dinámicas grupales y colectivas de manera periódica que permitan la detección oportuna de posibles casos de acoso escolar y ciberacosos en niños y adolescentes en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, para el reconocimiento de documentación y la notificación de estos casos. Se tiene que hacer un registro, ya en la práctica pues lo vemos nosotros que se tiene que hacer que se tienen que llevar los 4 momentos que se mencionan en el artículo 23. Ojo, estos 4 momentos pueden ser mencionados en un estudio de casos, hay que analizarlos. Artículo 28, la notificación se requiere
se refiere, perdón, al proceso de información de detección de un posible caso de acoso escolar a la autoridad inmediata y competente, el cuerpo colegiado para valorar los hechos y a las madres, padres o tutores de los involucrados y en el caso de ciberacoso a las autoridades competentes para eliminar el contenido multimedia, considerando los derechos de niños y adolescentes por algún medio de comunicación bajo los principios de no revictimización y confidencialidad. Cualquier dispositivo que se haya grabado o realizado este tipo de ciberacoso, pues tiene que ser eliminado por la autoridad educativa local. Bueno, considerar los derechos de niños y adolescentes para, bajo los principios de revictimización y confidencialidad. Encontramos en el artículo 27 la notificación de un posible caso de acoso escolar. Ojo aquí, o ciberacoso puede ser emitida por las posibles víctimas, madres, padres o tutores, por las y los educandos, el personal docente, autoridades escolares, autoridades educativas o de forma anónima por cualquier persona. La notificación de un caso no exime la responsabilidad u obligación de iniciar una estrategia de intervención para la protección de posible víctima. En el artículo 30, la autoridad educativa local debe promover las vías de notificación dentro y fuera de los planteles de educación de educativos de su identidad federativa. Ojo, quejas, notificación de forma verbal, digital o por escrito presentada por las posibles víctimas, madres, padres o tutores ante docentes, autoridades escolares o educativas. Denuncias, notificación de forma verbal, digital o por escrito presentadas por terceros ante docentes, autoridades escolares o educativas. Solicitud de atención, notificación de un caso o casos de acoso escolar o ciberacoso, para llevar a cabo por ahí estamos en la oficina y pues el transporte que pasa por aquí se escucha. Sí, establecimiento de medidas en el artículo 30, les decía, solicitud de atención, notificación de un caso o acoso de acoso escolar o ciberacoso en autoridades educativas. En el artículo 30 dice que debemos de ver sobre las quejas, las denuncias y las solicitudes se tienen que hacer, no importa si son verbales o son por escrito, pero se debe de dar continuidad. En el artículo 31, la autoridad educativa local facilitará las herramientas para que los planteles educativos implementen, garanticen las vías de notificación correspondientes a la comunidad escolar para la protección de las personas involucradas en el caso de acoso escolar bajo los principios de la no discriminación, no criminalización y el interés superior de las niñas y de la niñez en general, ¿verdad? Hablamos en el artículo 32, la autoridad educativa local podrá recibir quejas, denuncias y solicitudes de atención a través de las áreas de atención ciudadana, en sus casos, en las oficinas del enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública, quienes únicamente y conforme a sus atribuciones deberán de recibirlas y canalizarlas de forma inmediata a la autoridad educativa local respectiva para darle atención y resolución correspondiente. En el artículo 33 vemos que la autoridad educativa local promoverá la colaboración interinstitucional con las autoridades competentes a través de la designación de una área administrativa encargada para recibir la notificación de los posibles casos de acoso escolar o ciberacoso para realizar las estrategias de intervención o canalización. En el artículo 34, la intervención ante un posible caso de acoso escolar o ciberacoso se refiere a la respuesta por parte de las autoridades educativas escolares y educativas al recibir una notificación. Acuérdense, mencionábamos sobre los tipos de notificaciones que pueden ser verbales, digitales, o de cualquier medio, no importa, siempre sea y se haga del conocimiento a la autoridad educativa. Cada autoridad educativa definirá su proceso de intervención siguiendo las pautas generales establecidas en estos lineamientos con actividades correspondientes de la comunidad escolar. Observemos algo enseguida.
En el artículo 35 vamos a establecer el proceso de intervención inicial con la conformación de los casos de acoso escolar por parte del cuerpo colegiado, llevando a cabo las siguientes acciones, garantizando su ejercicio bajo los principios rectores mencionados. ¿Cuáles son los principios rectores? Son 5 principios rectores: la elaboración de actas de hechos por parte del personal docente y o directivo, redacción de las cartas de compromiso en conformidad con el marco de la convivencia de las entidades federativas donde la o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se comprometa a cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. Redacción de la carta de compromiso en conformidad con el marco de convivencia de la entidad federativa donde la madre, padre o tutor de la o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se responsabilice en cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. Y en este caso, establecimiento de medidas de acompañamiento, protección, canalización ante las autoridades competentes para establecer el bienestar de las y los involucrados en casos de acoso escolar. Y por último, la implementación de prácticas restaurativas y formativas en la comunidad escolar. Esto es pregunta de examen. Si ustedes le dicen, presenta el proceso de intervención, inicia con la conformación, primeramente confirmación del caso. Al confirmar el caso, se menciona este protocolo o lineamientos o las acciones llevadas por las autoridades educativas locales y les mencionan, organicen el proceso o la sistematización. Recuerden, un consejo que se les da a los sustentantes es, primeramente, identifiquen progreso, elaboración, redacción, primeramente redacción de las cartas compromiso, después de la redacción de las cartas compromiso en conformidad con convivencia, establecimiento de medidas de acompañamiento e implementación de prácticas. Una de las estadísticas se menciona que si conocemos la primera y la última, podemos entender las que están en parte media de las acciones. Esto empleado en las preguntas donde uno selecciona el orden en que podrá llevarse a cabo cierto proceso conforme a lo establecido en los textos o redacciones de los documentos presentados como artículos y acuerdos. Son textuales, así que no hay palabras más, palabras menos, y son textuales, así los vamos a poder encontrar, y es una ventaja y desventaja a la vez. ¿Por qué ventaja? Porque podemos encontrarlos tal cual los hemos leído, y desventaja puede ser que el concepto total no lo hayamos entendido, pero si identificamos el primero y la última de esas indicaciones, podemos encontrar una solución o posible respuesta inmediata. Recordando que la reflexión de pregunta o por cada pregunta, pues sí tenemos en algunos momentos tiempos y en algunos otros momentos, pues sería un poquito más lento, más rápido, dependiendo del sustentante. Artículo 36. Los presentes lineamientos promueven la respuesta oportuna a casos de acoso escolar y ciberacoso con estrategias de atención dentro de los planteles educativos coordinadas por el personal docente y autoridad escolar a través de las siguientes acciones. Primero, acuérdense que les mencionaba sobre las siguientes acciones, el establecimiento, establecer reglas mínimas de convivencia, del artículo 36, de convivencia o límites de respeto con la víctima, la o el educando que realice la conducta de acoso o ciberacoso, las y los espectadores y grupos de educandos involucrados en el caso, así como madres y padres o tutores. 2. Instrumentar prácticas orientadas a específicamente aquellos que están relacionados con el rol de las y los espectadores del acoso escolar o ciberacoso. Siempre va a haber testigos de los casos de acoso escolar o ciberacoso.
Implementar prácticas restaurativas y resolución pacífica de conflictos que incorporen la convivencia escolar armónica entre las partes y con la comunidad escolar. En caso de estar en riesgo la integridad personal, solicitar la intervención de las instancias correspondientes. Si la o el educando que ejerza la conducta de acoso escolar comete acciones que puedan catalogarse como delitos en contra de la víctima, dar parte a las autoridades competentes e informar a las autoridades educativas y a las madres, padres o tutores de los involucrados sobre la situación, documentando el hecho. En este caso podemos decir que la agresión fue física, utilizando armas de fuego, armas blancas, o inclusive dañando físicamente con algún otro tipo de instrumento que se considere arma blanca, siempre y cuando haga un daño a los involucrados. Brindar información sobre el servicio de atención integral a familias, madres, padres o tutores de las educandos involucrados. Esto es otra vez misma dinámica sobre la organización de los presentes lineamientos que promueven la respuesta oportuna a lo que se debe de hacer al momento de los acosos, del acoso escolar o ciberacoso, que son estrategias de los planteles educativos coordinadas por el personal, quien le corresponde al personal docente y autoridades escolares. Estas acciones hay que identificar primeramente con la que se establecen las reglas y por último brindar la información. ¿Por qué estas dos? Porque nos van a dar pie para poder ir seleccionando la posible respuesta correcta. Recordemos que en este año, en este ciclo, van a ser 3 respuestas posibles, de las cuales solamente una va a ser la adecuada. Y si vamos nosotros identificando posibles mapas, digamos, herramientas mentales, como en este caso esta estrategia, podemos darle solución. Artículo 37. En los casos de acoso escolar o ciberacoso que su intervención requiera de la referencia a un servicio de atención para cualquiera de las partes, el cuerpo colegiado de los planteles educativos implementará, según sea el caso, las acciones definidas en los artículos 35 y 36 para posteriormente poner en marcha las estrategias de canalización, las que acabamos de ver sobre los protocolos. La canalización se refiere a las acciones de coordinación institucional por las que la víctima o el educando que realiza las conductas de acoso escolar o ciberacoso, madres, padres o tutores reciban un servicio de atención con base en una valoración previa y a los acuerdos de colaboración definidos con la instancia prestadora del servicio. Artículo 39. Las autoridades educativas locales establecerá en el protocolo de los criterios de canalización a las víctimas, la o el educando que realiza la conducta de acoso o ciberacoso, madre, padre o tutor, con la instalación prestadora del servicio de atención para que sean implementados por el cuerpo colegiado de los planteles educativos desde una perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y la no discriminación. La autoridad educativa local promoverá la vinculación interinstitucional y participará en mecanismos de coordinación estatal con instancias de los 3 niveles de gobierno para que las víctimas, madres, padres o tutores tengan acceso a los servicios de salud, procuración de justicia, entre otros, cuando el acoso requiera una canalización. Artículo 41. La autoridad educativa local establecerá el proceso de seguimiento a casos de acoso escolar, incluido el ciberacoso, contemplando al menos las siguientes acciones bajo los principios de estos lineamientos. Dar acompañamiento pedagógico a los involucrados. Documentar el progreso del acompañamiento mediante la bitácora. Verificar el cumplimiento de acuerdos establecidos. Asignar la periodicidad y vía de comunicación sobre la evolución de los servicios de atención entre los planteles educativos, sus áreas correspondientes y la dependencia prestadora del servicio, y establecer una ruta de comunicación entre las autoridades de los planteles educativos, madres, padres o tutores de niños y adolescentes involucrados en el caso.
Artículo 43 y último. Las autoridades educativas local participarán en la coordinación con la autoridad educativa federal en el registro de números de quejas o denuncias recibidas, número total de casos de acoso escolar identificados y número de casos de atención, así como casos que se requieren una canalización. Y los datos serán registrados en un sistema de información o monitoreo a casos de acoso escolar para la identificación y atención a las causas que generan esta problemática social a través de los estudios del estudio de la información y el diseño de estrategias intersecretariales. El docente, las autoridades educativas escolares, las autoridades educativas estatales tienen la obligación de ir registrando los casos de acoso, ciberacoso, e irlo registrando en una plataforma ya previamente elaborada para poder hacer un análisis y darle atención y prioridad a este tipo de casos. Con esto damos por terminado el análisis del acuerdo 1412-23 sobre la atención del acoso escolar. En el siguiente video espero la continuidad de se les va a brindar un ejercicio de retroalimentación donde se plantearán preguntas similares o semejantes a las que a las que posiblemente puedan encontrar en la plataforma del examen Cenaval que se presentará el próximo mes de mayo. Así que denle un like, les pido ahí por favor una colaboración, compartan este video si les fue útil, y si no les fue útil, pues estamos en la elaboración de crear nuevos contenidos para ir mejorando y diseñando y apoyando a los alumnos de nuevo ingreso, a los sustentantes de nuevo ingreso de admisión para la educación básica. Se despide de ustedes el profesor Alan Ferdinando Ruiz Casas desde el estado de Tamaulipas. Nos vemos y espero que nos veamos en el siguiente video para dar la retroalimentación con un pequeño de instrumento de elaboración de preguntas y respuestas similares, las cuales se van a ir explicando para la resolución de las mismas. Que tengan bonito día.